Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este lunes 15 de julio. Dice que el lunes ni las gallinas ponen. Y no sé, pues como viene uno del descanso de fin de semana, a lo mejor vas el lunes desvelado y todo, y por eso siempre el lunes tiene la fama de que va uno sin ganas, pero es quincena. Yo creo que eso es motivación para que vayas con ganas a tu trabajo. Y sobre todo, Dios va contigo. Dios te acompaña donde quiera que estás, y esa es la mayor motivación que debemos de tener. Y hoy el profeta Isaías, capítulo 1 versículos del 10 al 17 nos habla de lo que les he dicho que el profeta anuncia, pero también denuncia. Y tenemos que tener los ojos y los oídos abiertos para ver y para escuchar esos mensajes del Señor, esas señales que nos da el Señor, para hacernos ver y que meditemos como el hijo pródigo, entrar en sí mismos y ver, como dice la canción, si voy bien o me regreso. Y si hay algo que Dios aborrece, es la hipocresía. Y bueno, podemos decir, ¿a poco Dios aborrece o Dios odia? Acuérdense que la Biblia está escrita en géneros literarios y pone emociones, acciones, actitudes en Dios que no le corresponden, pero que los pone para que nosotros podamos entender el mensaje. Porque nosotros decimos que Dios siempre nos escucha. Dios siempre te escucha, siempre está, aunque no escuches la respuesta, aunque creas que no te responde, siempre te escucha. Es lo que decimos. Y sin embargo, fíjate, aquí el Señor empieza primero poniendo a Sodoma y Gomorra, mencionándolos porque son símbolo de la maldad, pero no nada más de la maldad, de la perversidad. Ahí había era gente corrompida en lujuria, en ambición, todo, vivían todo menos lo que Dios les mandaba. Entonces, y sin embargo, puede haber gente, nosotros podemos decir, pues bueno, yo no soy tanto como Sodoma, sí, pero no somos hipócritas con Dios. He mencionado cómo uno de los mayores problemas de nuestro mundo actual es el divorcio entre liturgia y vida. Somos unos en el templo y somos otros en nuestra vida diaria. Y nuestra vida diaria debe estar ordenada y dirigida por lo que vivimos en el templo. O sea, el llenarme de misa, el comulgar, llenarme de la palabra de Dios, el llenarme del amor de Dios, tiene que llevarme a vivir una vida como Dios quiere y no como a mí me gusta. Por eso hemos dicho que al Señor no le importan los sacrificios que le ofrezcas, no le importan las ofrendas que le lleves, si van manchadas de sangre, si van manchadas de lujuria, si van manchadas de ambición, de chisme, de envidia, de poder. Por eso dice, ¿qué me importan a mí todos tus sacrificios? Estoy harto de tus holocaustos, de carneros y de grasa. Ya no quiero sangre de toros ni corderos. Fíjate, parece una manera muy dura. Dice, ¿quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos. Fíjense, cuidado con esto. No me traigan dones vacíos ni inciensos abominables. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. O sea, dice que se ha vuelto una carga insoportable. Y luego dice, dice, cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Fíjense qué tremendo es esto. Cuando extiende sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Fíjense, ahorita les acabo de decir que el Señor siempre escucha, y aquí nos dice, aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Pero no es porque obviamente el Señor no se queda sordo, el Señor obviamente que sí llega a sus oídos, pero ¿qué quiere decir no los escucharé? Imagínate, si yo soy un secuestrador, si yo soy un asesino, si yo soy un, no sé, hablando de extremos, pero si yo vivo echando mentiras, si yo, ¿con qué cara le pido al Señor en plegaria que me ayude con mis proyectos? ¿Con qué cara le pido? ¿Con qué cara le pido que sane a mi hija, a mi hijo, si yo soy un pecador de lo peor? O sea, no es que el Señor no te escuche, lo que pasa es que tus plegarias no son agradables a Dios porque van manchadas de iniquidades, van manchadas de... Por eso dice, cuando vayas a presentar tu ofrenda, si te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, ve y ponte de acuerdo con él, reconcíliate y luego ven a presentar la ofrenda. Pero fíjense, nos da la respuesta o nos da la solución para que todo eso cambie. Porque ese es el problema. Hay sacerdotes o hay predicadores
que se queda nada más en hacerte ver que eres un cabezón y que si eres un borracho, cómo quieres ir al cielo, y si eres una chismosa, y si andas, y hasta ahí te quedas. Y ahí no es. Porque fíjense cómo termina diciendo aquí el Señor. Dice, lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. O sea, si tú tienes esa conversión como el hijo pródigo que entró a sí mismo y dijo, volveré. Si tú regresas a la casa del Padre y le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, el Señor ni siquiera te va a dejar terminar. Te va a abrazar, te va a acercar y te va a dar y te va a recordar que tienes lo necesario para buscar la santidad, para luchar en contra del pecado. Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. No le gustan tus acciones si vas por mal camino, pero te sigue amando y sigue teniendo confianza en ti de que puedes enderezar el camino. Por eso dice Mateo en el Evangelio capítulo 10 versículos 34 al final y el primer versículo del capítulo 11 él dice, ustedes piensan que he venido a traer la paz. Pues no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Fíjense qué palabras tan duras. O sea, es difícil predicar acerca de estos pasajes del Evangelio, pero dicen una gran verdad. Cuando Jesús fue presentado en el templo cuando era niño, Simeón lo tomó en brazos y dijo, este niño será motivo de contradicción, porque pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Pues sí, no he venido a traer paz, he venido a traer la guerra. Pero por lo que decía, cuando dice que el saludo del llegar a una casa sea la paz, sea con ustedes, dice, si la gente es digna de paz, la paz se hará realidad. O sea, lo que el Señor quiere es traer paz, pero trae guerra porque el mundo rechaza. Al mundo no le gusta. Ya veíamos lo que le pasaba a Oseas por estarles diciendo sus maldades y las consecuencias que podían tener, lo rechazan, le dicen cállate la boca. A Ezequiel ya veíamos cómo incluso lo querían matar, a Eliseo. O sea, siempre dicen la verdad no peca, pero incomoda. Y luego fíjense, dice, parece muy duro lo que dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Si ama a ellos más que a mí, no es digno de mí. O sea, no quiere decir que rechaces a tus hijos o a tu familia. Cuando le dicen a Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Y la gente dice, está rechazando a su familia. No, no, él está hablando de lazos más perfectos que los de sangre, que son los lazos del amor, los lazos de Cristo. Y aquí no es que esté diciendo que no ames a tus hijos, tienes que amar más a Dios. Yo como esposo pido a mi esposa que ame más a Dios que a mí, porque si ama más a Dios que a mí, entonces ella va a cumplir lo que Dios pide para la mujer dentro del matrimonio. Y si yo amo a Dios más que a mi esposa, entonces yo voy a cumplir lo que Dios pide para un hombre dentro del matrimonio. Y sobre todo porque entonces el amor que yo siento por mi esposa es un amor que viene de Dios. Es ese mismo amor que se transforma para poder amar a mi esposa, a mis hijos. Yo tengo que amar a mis hijos y mucho, y a mis nietos, y a mi madre, y a mis hermanas. Las amo con todo mi corazón. Pero amo a Dios primero sobre todas las cosas, porque Él es el que me ha dado el amor que yo puedo darle a mis hijos. Y luego dice, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. O sea, la cruz de cada día, la cruz que Jesús tomó, la cruz que Jesús cargó sobre sus hombros y que nos correspondía a nosotros. Esa cruz yo me la puedo poner aquí y pues no pesa nada. Pues la cruz que Jesús cargó, no tanto el madero, que realmente era muy pesado, la cruz que cargó Jesús fue el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Imagínense qué carga tan grande. Nosotros tenemos que estar dispuestos. El camino al cielo incluye la cruz. Y la cruz es el sufrimiento y la cruz es el dolor. Pero es el sufrimiento que nos llega, no el que nosotros buscamos. Ya lo he dicho, si una persona está en la cárcel porque mató a alguien y dice, ay, pues estar en la cárcel es la cruz que me toca. No, esa cruz tú te la buscaste por haber cometido eso.
sea, las cruces que nos llegan sin pedirlas son las que tenemos que abrazar y ofrecerlas a Cristo. Y ahí es donde aumenta nuestra fe, es donde aumenta nuestra unión con Cristo. Porque dice Pablo, cuando soy débil soy fuerte, porque Cristo es cuando está en mí. Dice, quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. O sea, cuidado porque cuando la gente dice yo creo en Dios, pero no en la iglesia, rechazar la iglesia, rechazar a los sacerdotes, criticar a los sacerdotes, es criticar al mismo Cristo. Cuidado. Acuérdense lo que Pablo, lo que Saulo escuchó de voz de Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le pudo haber dicho, ni te conozco, yo a ti no te estoy persiguiendo a toda esa bola de gente, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ¿y quién eres tú? Dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Si persigues a los cristianos, estás persiguiendo a Cristo. Si atacas a los cristianos, estás atacando a Cristo. ¿Y qué recompensa quieres recibir? ¿Recompensas en el cielo o recompensas en la tierra? Dice, el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta, pero el que recibe a alguien por ser representante de Dios, vas a recibir recompensas de hijos de Dios. Y todas las obras de bondad que tú hagas por los demás no quedarán sin recompensa. No basta no hacer el mal. Ya les he dicho de ese hombre que soñó que llegó al cielo y que se presentó ante Dios y le dijo, Señor, mira, mis manos las tengo limpias, nunca hice mal a nadie. Y el Señor le dice, efectivamente las traes limpias, pero las traes vacías. Nunca hiciste el bien por nadie. Por eso termina diciendo el Evangelio de hoy, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. A eso vino Jesús. Jesús no vino a hacer milagros. Jesús vino a enseñar y a predicar el reino de Dios. Jesús vino a darnos toda no una teoría, no una enseñanza teórica, una enseñanza de vida para llegar al reino de los cielos. Y esa enseñanza de vida es el amor. Vivamos en el amor. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, pero demuéstraselos y díselos. Dile a tu hijo qué tan importante es en tu vida. Dile a tu hija. A la vez son adolescentes y ya no se dejan, pero tú no dejes de orar por ellos y no dejes de amarlos y de demostrarles tu amor. Así como Dios no deja de amarte, aunque te alejes de Él, ni demostrarte su amor. Dios te ama y quiere que seas feliz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.